En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá, si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Después de que el Evangelio pasado escuchábamos aquel episodio en que Jesús va de camino hacia Jerusalén, que tomó la firme determinación de ir a Jerusalén, y luego le surgieron aquellas tres personas que le dice uno: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, y que Jesús le dice: las zorras tienen nidos, madrigueras, las aves del cielo nidos, y luego el otro que le dice: Señor, te seguiré, etc. Todo aquel episodio en que algunos no quieren seguir al Señor. Viene ahora estos 72 discípulos. Es muy bonito porque hay muchas cosas que aprender de este Evangelio, que ahorita va a ser difícil mencionarlas todas, pero yo te sugiero algunas. Primero, esos 72, yo quiero relacionarlos así: si son 72 y aparte los 12 vamos a pensar en la jerarquía de la iglesia, los obispos, los sacerdotes, los diáconos. Pero estos 72 hacen una labor muy hermosa, y vamos a pensar que son los laicos de la iglesia, sin los cuales los sacerdotes no hacemos nada. Y entonces aquí yo quiero valorar y felicitar a muchos laicos que se esfuerzan cada día en diferentes apostolados, en la liturgia, en la catequesis, en las pláticas prebautismales, en la evangelización, de muchas formas, clases de Biblia, etc. Y entonces ahí ellos llegan a muchos lugares y muchos logran ir erradicando la vida de pecado. Mucha gente, a raíz de este encuentro con esos laicos, han conocido al Señor. Y entonces vemos cómo Jesús dice: la cosecha es mucha, los trabajadores son muy pocos. Necesitamos de muchos laicos que se esfuercen también, porque los sacerdotes no alcanzamos a hacer toda la labor. Mucha gente a veces no alcanza a confesarse cuando vienen los jueves o los domingos a las misas. Mucha gente no alcanza a poner una cita para platicar algún problema, y no alcanzamos los sacerdotes a atender a todos. Pero ahí están muchos laicos que salen al quite y que logran platicar, que logran aconsejar, porque Dios les ha dado ciencia, porque les ha dado sabiduría, y entonces ellos pueden aconsejar de manera muy interesante, muy buena, y ayudar a que algún matrimonio salga adelante. Entonces dice el Señor: rueguen al dueño de la mies que envíe operarios. Necesitamos sacerdotes también. Necesitamos quien siga compartiendo la palabra de Dios. Y dice Jesús: pónganse en camino, los envío como corderos en medio de lobos.
si vieran cómo hay ataques a la vida de los sacerdotes, a los laicos, a la vida de la iglesia. Pero tenemos que hacer la labor y no tener miedo. Y el Señor dice, no lleven dinero, ni sandalias, ni morral. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es la que hace las cosas, no el poder, no el dinero. Eso no hace nada. Lo que hace es la unión de todos como cristianos y en la fuerza de Cristo que se mueve a través de ella. No es el poder que tiene un sacerdote, es la fuerza de la gracia. Entonces, eso es lo que hace. Somos capaces, los discípulos del Señor, de llevar la paz. Fíjate cómo cuando saluden digan que haya paz en esta casa y el deseo de paz de ustedes se va a cumplir. Fíjate cuánta bendición podemos hacer. No voy a desglosar todo el Evangelio, pero sí decirte que cuando tú te dispones a seguir al Señor, el Señor lleva una fuerza en tu palabra, en tu oración. Muchas veces me ha tocado escuchar testimonios de personas que fueron y oraron por un enfermo y el enfermo se sanó. Muchas veces. En un hospital, en su cama, en su casa. A veces sanaciones físicas, a veces sanaciones interiores. Gente que estaba muy deprimida, que no salía adelante. Como la oración de algunos hermanos que fueron a orar con ellos, lo hicieron salir adelante. Es esa fuerza de la gracia. Por eso Jesús dice, no se alegren de que el demonio haya caído, alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Eso es más grande que todo lo que podamos hacer. A mí en lo personal me ha tocado ver muchas veces liberaciones de cosas del demonio, sanaciones físicas, pero eso no es lo más impactante. El Señor dice, alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Tu nombre va a estar escrito en el cielo si te dispones a servir al Señor. Yo te animo a que te unas a la causa de Cristo, que te unas. Y si eres joven y el Señor te llama a la vocación sacerdotal o religiosa, no tengas miedo. El Señor hace maravillas por medio de nosotros, por medio de nuestra pequeñez, porque somos pequeños, pero el Señor es grande y Él cumple su palabra. Y tu nombre va a estar escrito en el cielo. Qué cosa más hermosa. Que así nosotros nos decidamos a seguir a Cristo, porque la cosecha es mucha, los trabajadores pocos. Ruega al dueño de la mies, que es el Señor, que envíe más trabajadores a este campo de la iglesia. Que así sea. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Feliz domingo.